familias, soy Francia Torres, la psicóloga del Hogar Infantil La Chocita de Jacinto. Y hoy vengo a informarles el tema de este mes de octubre. ¿Sí recuerdan cuál es? Es el estrés, el manejo del estrés y el manejo de las emociones durante esta cuarentena. Por eso hoy traigo a estos amiguitos de aquí. Pero antes, quiero felicitar a todas las familias que participaron el mes pasado dejando todos sus comentarios. Pero quiero resaltar a las familias del aula Artesanos y del aula El Palacio de las Melodías. ¿Por qué? Porque fueron los que más participaron, más comentarios dejaron los días 28 y 29 de septiembre. Entonces se hicieron un conteo y estos fueron los que más comentaron en el video. Por lo tanto, los invito a que este mes también comenten mucho en este video. Dejen sus experiencias, si tienen preguntas, realícenlas, que yo voy a estar súper pendiente para responderlas. Y también pueden dejar sus saludos para saludar a su familia, a sus niños, a sus niñas y saber de qué aula son. ¿Listo? Entonces vamos a empezar y vamos a empezar con el tema de las emociones. Como les menciono, es el manejo de las emociones y quiero empezar porque comprendamos qué son las emociones. Y nos preguntamos, ¿qué es una emoción? Las emociones son estados afectivos, reacciones subjetivas al entorno que nos mueve por dentro. Estas reacciones cumplen una función adaptativa y tienen un origen fisiológico que se manifiesta con cambios tanto a nivel físico como sensaciones, cambios endocrinos, como a nivel psicológico, pensamientos, actitudes, creencias. Las emociones son variables, pueden aparecer de forma súbita, o sea, en cualquier momento, y tienen diferentes grados de intensidad. Pero son más intensas, pero menos perdurables que los sentimientos. Hay muchos tipos de emociones y hay unas que les llamamos emociones básicas. El día de hoy nos centraremos en conocer las emociones de la alegría, de la tristeza, de el miedo y del enfado, de la rabia, ¿cierto? Entonces vamos a conocer estas emociones. ¿Listo? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a empezar con las emociones y empezamos con la alegría. La alegría seguramente es la emoción más deseada de todos nosotros, ¿verdad? Sentimos un estado interno lleno de vigor, de agitación y energía. Nos sentimos animados, con ganas de hacer cosas, de movernos y de emprender alguna acción. Solemos sentirla ante un suceso favorable que nos hace felices y la asociamos con un sentimiento de placer. El signo más visible de la alegría es la sonrisa, ¿cierto? Aunque cada persona puede expresar la alegría de un modo diferente. Las mejillas se levantan, los ojos se entrecierran, el ritmo cardíaco se acelera y sentimos un estado de ánimo y excitación que puede ir desde muy leve a muy intenso, en función de la persona y del grado de alegría que se esté sintiendo en ese momento. Podemos sentir, como les digo, diferentes grados de alegría con mayor o menor intensidad. Y es importante aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones. Aunque sea la de la alegría, nos toca que aprender a gestionarla. Incluso para la alegría, como les decía, hay que percibir lo que sentimos.
el cómo, el por qué y en qué grado lo estamos sintiendo. Y a ver cómo nos está afectando también a nosotros y a nuestros entornos. Porque a veces la alegría, tanta alegría o tanta euforia puede también afectar a las personas que nos rodean, porque ya nos estamos siendo felices, pero nos estamos de pronto a veces alejando de las personas, entonces hay que regular también esta emoción. Vamos a continuar con la tristeza. La tristeza se caracteriza por la falta de alegría. Entonces, cuando no estamos alegres, posiblemente nos sintamos tristes, ¿cierto? Es un estado interno de malestar y cuando estamos tristes, sentimos decaimiento del ánimo, falta de confianza, una sensación de vulnerabilidad. La tristeza puede estar motivada por muchas causas, pero por lo general va ligada a la pérdida de una persona o un objeto del cual teníamos un fuerte vínculo emocional. La tristeza es una emoción que nos invita a reflexionar y nos obliga a detenernos y a prestar atención a algo que nos está sucediendo, algo que pretende ser visto y atendido para que podamos asimilarlo y transformarlo. El problema es que como nos duele, solemos esquivarla a toda costa, tratamos de cambiar la tristeza por felicidad sin primero resolver la tristeza o lo que nos está haciendo sentir triste. Entonces la emoción sigue ahí y nos llama a la puerta de vez en cuando hasta que nosotros nos dispongamos a verla, a sentirla y a aceptarla. Para finalmente dejarla marchar. Entonces, cuando ya la vemos, la sentimos, la aceptamos, ya podemos dejar marchar esa tristeza que estábamos sintiendo, ¿cierto? Es una emoción que necesita de paciencia y de tiempo. No es algo fácil, no es algo que se vaya a hacer de un día para otro. Hay que ser pacientes, darle tiempo y nosotros pues saberlo interpretar. Entonces esta nos puede ayudar a aprender de los errores, a detenernos para cuidarnos, a asimilar una pérdida y a valorar buenos tiempos. Cuando hay tristeza, solemos sentir una sensación de opresión, de pesadez, de abatimiento, congoja o incluso dolor. Y podemos ubicarla en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Recuerden que de igual manera como todas las emociones, cada persona pues lo puede asimilar o expresarlo de diferentes maneras. Pero lo normal es que se sienta en el pecho, en nuestro corazón, en la espalda, en las piernas. Muchas veces sentimos una presión en el corazón, un nudo en la garganta, pesadez en los hombros y fatiga en el cuerpo, sensación de vacío, falta de vigor, que no queremos hacer nada. Y solemos considerar la tristeza como una emoción negativa. Pero es bueno tener en cuenta que no todo lo que proviene de la tristeza es malo, puesto que una de sus funciones es permitirnos tomar conciencia y acceder a nuestros aspectos más profundos de nuestro ser, tanto de nuestro pasado como de aquello que nos trasciende, y valorar las cosas que realmente nos importan y tienen sentido. Entonces yo les quiero preguntar para que ustedes me escriban en los comentarios cómo se manifiesta la tristeza en su cuerpo. Cuéntenos qué es lo que tú sientes cuando hay tristeza. La rabia.
Esta donde echamos humo, ¿cierto? Es también conocida como ira o enojo. Es una emoción exaltada y desagradable que surge de la frustración ante algo que deseamos y no lo obtenemos, o ante una injusticia. Con su aparición, unas veces gradual, entonces nos vamos enojando y cada vez un poquito más y cada vez un poquito más, pero otras veces es súbita, estamos normal y nos llena y ahí mismo nos enojamos de inmediato. Sentimos sensaciones que van desde una ligera irritabilidad hasta una gran indignación, ira y furia. Se da ante estímulos que el organismo interpreta como amenaza para su supervivencia o bien para eliminar factores que se interponen en la satisfacción de un deseo o necesidad que tenemos. Sentir rabia en sí no es malo, ya que nos puede permitir poner límites a situaciones abusivas y a las relaciones con otros individuos, respetando nuestra individualidad. El problema viene del modo en que la expresamos. Normalmente sentimos que los músculos se nos tensan, apretamos la mandíbula, cerramos los puños, los niveles hormonales de adrenalina y noradrenalina se disparan, el ritmo cardíaco también es súper fuerte, igual que la presión sanguínea. El cuerpo se nos llena de energía y se predispone a la acción y a la agresión. La rabia necesita poder salir. Y si no se hace y se reprime, corremos el riesgo de que se enquiste o se explosione hacia adentro y nos cause algún daño a nosotros mismos. Por eso, es importante aprender a reconocer y a gestionar correctamente la rabia para evitar que nos domine y nos dirija directamente a lastimar a otros. La meditación, el deporte y el arte pueden ser medios excelentes para alcanzar y transformar su imperiosa intensidad. Cuéntanos, cuando a ti te da rabia, ¿qué haces normalmente para gestionar esa rabia y que se pueda dar de una manera más suave y sin lastimar a otros? ¿Qué te ayuda a ti para gestionar la rabia? Cuéntanos y déjanos en los comentarios. Vamos a hablar ahorita del miedo. El miedo es una emoción que se caracteriza por una sensación desagradable e intensa experimentada ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Su función es prepararnos para la supervivencia, para poder dar una respuesta rápida y eficaz ante un riesgo o amenaza vital. Muchas veces no son amenazas reales para nuestra supervivencia, pero aún así nuestras defensas se activan de manera automática y los síntomas que experimentamos son los mismos que si tuviéramos o si se tratara de un peligro real. Pero el miedo tiene una función positiva, aunque no lo crean, y es de hacernos detener ante una situación de peligro y actuar con prudencia. El miedo nos señala ese peligro o esa situación que nos inquieta en nuestra vida. Y lo interesante es poder entender por qué. Cuando tenemos miedo, tenemos que parar, mirar cuál es la situación y entender el por qué nos está dando miedo. Por ejemplo, actualmente el coronavirus. Entonces a veces tenemos estas sensaciones, esta sensación de miedo, entonces tenemos que parar
y analizar, bueno, ¿por qué tenemos miedo y qué es lo que nos está haciendo gestionar este miedo? Y asimismo ir corrigiendo algunas cosas para poder evitarlo y tranquilizarlo. El miedo es la emoción más común de todas. Lo que ocurre es que aparece de manera camuflada. A veces no sabemos que tenemos miedo porque se manifiesta de otras formas o le tenemos otra palabra para decir que es miedo. Entonces, algunas de estas son inseguridad, nerviosismo, preocupación, incertidumbre, ansiedad, estrés, angustia, insomnio, bloqueo, temor, duda, excusas, inquietud, sospechas, fobias, pavores, pánico, terror. O sea, hay muchas más. Pero imagínense, aquí tocamos estrés. ¿Recuerdan que el tema de hoy también va ligado al estrés? Pues resulta que tener estrés es tener miedo a algo que está pasando, algo que se nos está metiendo en nuestra mentecita, de lo que está ocurriendo, que nos angustia, y entonces es por eso que tenemos que parar, reflexionar y averiguar qué es lo que nos está causando ese estrés, o en este caso el miedo, porque recuerden que estamos hablando que el estrés es una de las manifestaciones del miedo. Entonces, pues mayormente estas manifestaciones son sutiles y afectan negativamente nuestro día a día. De ellas derivan una infinidad de síntomas físicos. Entonces empiezan la tensión en el cuerpo, estado de alerta, nerviosismo, tembleque, hiperventilación, taquicardias, bloqueos, tics corporales y un sinfín de manifestaciones de estrés y ansiedad. Entonces, por eso es muy importante sentarnos a analizar qué está sucediendo. Cuéntame, déjanos en tus comentarios. ¿Has tenido alguna de estas manifestaciones? ¿Has sentido alguna de estas que yo te he nombrado el día de hoy? Entonces piénsalo, analízanos y cuéntanos si has sentido alguna de estas. Y antes de cerrar el tema de cada una de las emociones, quiero mostrarles otro que podemos llamarle también una emoción, que es la que va como central, y es la calma. La calma es un estado de paz y tranquilidad, una emoción más relajada, menos intensa que las otras emociones, y se caracteriza por el estado interno de sosiego y bienestar. La función de la calma es restablecer el equilibrio en la persona, permitirle descansar y reponer fuerzas. Proporciona un estado de coherencia interna, regula y templa todas las demás emociones, aportando un estado sereno y centrado que nos ayuda a afrontar los cambios que se presentan. Entonces, como les menciono, la calma es como el de la mitad. Tenemos todas las otras emociones y como les decía a ustedes, todas las emociones son buenas, nos sirven para algo, pero hay que dejarlas avanzar, incluso la alegría. A veces pensamos que es importante tener siempre la alegría así, súper eufórica, y no. Tenemos que también dejarla avanzar y poder estar en un estado que nos pueda permitir sentir cada una y con sus intensidades correspondientes. Entonces la calma, al igual que las demás emociones, se contagia. Así pues, si nos relacionamos con alguien que esté calmado, de forma natural, este nos va a transmitir su confianza y su serenidad, cosa que nos ayudará a templar y equilibrar nuestras emociones también. Entonces hay que pensarlo como nosotros y nuestra familia, ¿cierto? Entonces necesitamos, sí, podemos sentir todas estas emociones, pero aprender a regularlas para poder llegar a este punto central de la calma y transmitir esa calma también a nuestra familia, porque
hemos estado transmitiendo estos otros tipos de emociones y pues ahorita más en la pandemia, como hablaba del miedo, a veces transmitimos sin querer el miedo y entonces toda la familia en estos momentos están así en alerta en qué puede estar pasando y no dejamos que nuestro cuerpo descanse, se tranquilice para poder mirar todo el panorama y poder buscar soluciones. Entonces por eso también es muy importante la calma. Como les mencionaba, la pandemia nos ha traído muchos cambios inesperados. Cambios que nos mantienen alerta y pensativos, con mucha incertidumbre. Esto nos hace que tengamos las emociones en constante alerta y cambios. Como dicen por allí, a flor de piel, en cualquier momento lo podemos sentir. Entonces, por eso es muy importante reconocer las emociones. También les recomiendo pues la película de Intensamente, ¿cierto? De los muñequitos que hoy les he estado mostrando. ¿Por qué? Porque es una película que podemos ver en familia, es una película que les va a gustar a nuestros niños, a nuestras niñas y podemos identificarlo a nuestra situación actual. Es una familia que les tocó que hacer un cambio drástico, un cambio de ciudad, el papá tiene un trabajo inestable, no les llegan el trasteo, pasan muchas cosas desfavorables y la niña, porque los padres nunca le mencionaron que es normal sentir otro tipo de emoción, siempre quería estar feliz. Entonces todo trataba de hacerlo en felicidad y trataba de mostrarle a sus papás que estaban felices, pero en realidad todo se estaba derrumbando. Ya lo que era la tristeza, que era la que de verdad estaba sintiendo y la que estaba entrando allí, se estaba posicionando de todo. Y entonces eso que puede llegar a que puedan nuestros niños, niñas o incluso nosotros a sufrir de una depresión. Por eso también muchas veces dicen, pero es que yo lo veía tan alegre, ¿por qué se suicidó? Pues resulta que es eso, tratamos de esconder esta emoción, de esconder la tristeza, de pensar de que no existe, cuando es una emoción que las podemos ligar, que podemos dejarlas funcionar todas juntas, dejarlas expresar, si estamos sintiendo rabia, si estamos sintiendo tristeza, si estamos sintiendo miedo, ¿cierto? Entonces podemos dejarla expresar y pasar todas estas emociones, ya las sentimos, pasamos y volvemos a empezar. Que pues al final de la película es lo que pasa, ya pues la niña entiende y se da cuenta de que todas estas emociones se caracterizan en su vida, todos los momentos que ella ha pasado, en algún momento ha tenido tristeza, en algún momento ha tenido rabia, entre todas las emociones, y entonces se da cuenta que es normal sentirlas, pero que las tiene que afrontar con su familia. Y entonces allí es donde la niña vuelve, se reúne con su familia y todos se apoyan. Y esa estabilidad y ese vínculo emocional que se ha hecho, esa conexión entre la familia, es la que le permite a la niña y a los papás seguir adelante. Que yo sé que es mucho y es muy parecido a lo que muchos de ustedes han vivido en esta pandemia, que han tenido que conectar ese vínculo familiar, se han tenido que unir y fortalecer para que todos esos miedos, para que toda esa situación que han estado pasando este año los haga más fuertes y unidos puedan salir adelante. Entonces, pues esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Vean la película, vean cuentos. Yo igual les voy a mandar un cuento que se llama El monstruo de las emociones para que lo puedan ver con los niños y empiecen a hablar de las emociones. Todos podemos sentir cualquier emoción, todos podemos llorar, todos podemos reír, todos podemos sentirnos furiosos, ¿cierto? Pero el caso es cómo vamos a seguir adelante. Bueno, me dio tristeza, lloré, reflexioné de todo lo que está pasando, listo, ya vamos dejándolo ir y seguimos adelante con todo lo nuestro y lo más importante, en compañía de nuestra familia. Por último, les quiero contar un cuento.
que se realizó a través de toda esta situación de confinamiento que se ha estado viviendo. Entonces, préstenle mucha atención y además al final les voy a hacer unas preguntas para que ustedes contesten, para que ustedes a través de este cuento piensen cómo han vivido el confinamiento, qué les llega de este cuento, si han conocido más de sus hijos o no. Entonces el cuento se llama ¿A qué rato creciste? En este tiempo de confinamiento, mañana, tarde y noche has pasado conmigo. Hemos pasado todos los días juntos. Salgo del baño y estás ahí. Salgo de la cocina y estás ahí. Salgo y estás ahí. Y he empezado a mirarte. La profe me dijo que sabías cantar, pero yo nunca lo había visto. La vecina me dijo que tú le ayudaste con las compras, pero yo nunca lo había visto. El abuelito me contó que era igual de goloso que yo, pero yo nunca lo había visto. Ah, ahora lo creo, porque mirarte lleva tiempo. Antes creía verte, pero ¿qué estaba viendo? Quizás lo que veía no era completamente a ti. Ahora puedo ver algo en ti que tienes de mí. Mirarte ha sido difícil. Ha habido momentos en los que no te he reconocido. Me he dado cuenta que has cambiado mucho. Me haces preguntas que me sorprenden y en ocasiones me recuerdas a mí. El verte revive mi historia. Me acuerdo de cómo era cuando niño, de cómo eran mis padres conmigo. Esto me da fuerzas y otras veces me da susto porque no quiero equivocarme contigo. Ese es el cuento, mamitas y papitos, y sabemos que para muchas familias el confinamiento ha provocado un reencuentro con momentos de alegría y otros de preocupación, duda y cansancio. Entonces, quiero que me comenten cómo ha sido para ustedes como familia, cómo ha sido este tiempo de confinamiento y de encuentro como familias. También quiero preguntarles cuál es la frase o la palabra que han tenido ustedes en casa o tú para tu familia para que les dé esa fuerza como mamá o papá en este confinamiento y en seguir adelante. ¿Cuál ha sido esa palabra? Cuéntenos. Y también me gustaría que me contaran qué han descubierto de sus hijos y de ustedes, en qué se parecen. Entonces, en este confinamiento que han visto que sus niños o sus niñas se parecen tanto a ustedes, entonces cuéntenos alguna de esas anécdotas. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva formación a padres del mes de octubre. Los espero en la formación a padres del mes de noviembre, en el cual vamos a estar hablando del cuidado sensible y vinculación afectiva en la primera infancia. Recuerden comentar, enviar sus saludos y dejarnos en los comentarios todas esas inquietudes o todos esos recuerdos que se les han venido a la mente a través de toda esta información que les brindé el día de hoy. Muchas gracias, nos estamos viendo, un abrazo, chao.